Ok, hermanos, vamos a ir de rodillas. Yo sé que algunos están de rodillas ya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, glorificado sea tu nombre. En esta noche, Señor Jesús, estamos delante de tu presencia para pedirte el perdón de nuestras culpas y pecados. Te fallamos, Señor, a cada momento, te desobedecemos, hacemos cosas que no te agradan, vemos cosas, decimos cosas, oímos quizás, pero delante venimos ante tu presencia para pedirte el perdón, Señor. Tú eres el único que puedes perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En esta noche queremos agradecerte, Señor, darte gracias por las cosas buenas que han venido a nuestra vida o que han llegado a nuestra vida y también por las cosas malas, Señor. Queremos darte gracias porque tú hasta este momento nos tienes acá. Tenemos tantas luchas y tú sabes las luchas que tiene cada hermano aquí en la iglesia, Padre. Todos luchamos y se nos hacen momentos difíciles, pero confiamos en ti que tú que estás con nosotros y tu promesa no va a fallar. Tu promesa dice que tú estarás con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Y nos aferramos a esa promesa en esta noche. Pedimos, oh Dios, que seas tú con cada uno de nosotros. Tú escuchaste, Señor, los agradecimientos. Agradecieron, Señor, por la vida, por lo que tú has hecho, por un día más de vida. Y sabemos que todo lo que pasa en este mundo es porque tú lo permites, Padre. Y en esta noche también queremos ponerte cada petición puesta en tus manos. Oh Dios, tú conoces nuestros corazones. Estamos aquí, hemos estado orando por nuestro hermano Rocha, pero él está aquí. A él le han dado una fecha, Señor. Tú sabes cuál es su lucha, tú sabes cuál es su anhelo y su deseo de estar en este lugar, Padre. Yo te lo pongo en tus manos. Que ese día que él vaya, Señor, tengan otra noticia mejor para él. Ayúdalo, Padre. Dale esa fortaleza y más que todo esa confianza de que tú estás ahí. También te pido por la familia del hermano aquí, del hijo de nuestro hermano Juan Carlos, por José, su familia, Señor, te los ponemos en tus manos. Tú sabes cómo ellos están, qué necesitan. Te pido que tú puedas visitarles. También por la nietecita de ella, Señor, de hermana Katy, te pido por ella. También por los papás de hermano Federico, Señor. Tú los conoces. Te pido por ellos, por salud, Señor. La hermana Esperanza pidió en este momento, Señor, por esta persona. Hay unos que duelen por lo que ha pasado con ese amigo de ellos. Te pido, Padre, que les dé el consuelo. Pero también te pido por esta otra persona por la cual ella piensa, Señor, que ya es de balde poder estar viviendo en este mundo. Sabemos que Satanás está trabajando duramente, Señor, porque quiere que nosotros perezcamos, porque el que no entrega su corazón a ti y muere, Señor, no tiene esperanza. Y Satanás eso es lo que desea. Te pido, Dios, que puedas reprender al enemigo y puedas ayudar a entender a esta persona que hay un Dios todopoderoso que lo ama, Señor. Bendice también a la mamá de este amigo, el hermano Sergio. Bendícele, Señor. Bendice a cada uno de los que pidieron, Señor, en esta noche. Quiero ponerlos en tus manos. Quiero que tú seas con cada uno. Te pido que puedas bendecir este culto de esta noche. Estoy muy contento, Señor, porque veo muchos hermanos hoy en la iglesia. Ayúdanos, por favor, a acercarnos más a ti cada día, Señor. Que podamos cada día buscarte, Señor. Estamos viviendo en los últimos tiempos de este mundo, en los últimos días ya, Señor. Y vamos a ver tantas cosas alrededor de nosotros. Que eso nos ayude, Señor, a acercarnos más a ti. Que no es necesario que pase en nuestra vida para venir a ti, Señor. Que todo eso que pasa nos ayude a entender de que tú estás pronto a regresar a esta tierra y que tenemos que preparar nuestra vida, ¿sí? Que ya no es tiempo de perderlo, que es tiempo de estar más cerca de ti. Bendícenos, guárdanos en esta noche. Quiero ponerte al hermano Carlos también, que él tiene tu palabra, que tú lo puedas usar en esta noche. Dale palabra tuya, Señor. Quédate a nuestro lado y danos esa bendición que necesitamos en esta noche.
Te pido también, oh Dios, Raylin, Señor, la niña del hermano Santiago, tú sabes, tú conoces la angustia de ellos, pero tú sabes en qué momento llegará la respuesta. Dales esa paciencia, Señor. Bendícelos, bendice su hogar, Señor, y cuídalos siempre. Acompáñanos en este culto de esta noche, en Cristo Jesús. Amén, amén, Señor. Bueno, mis hermanos, teníamos un canto para cantar, pero vamos a dar el espacio, vamos a dejar al hermano Carlos. ¿Cantamos el himno, hermano? Pues vamos a cantar el himno entonces. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y juntos cantamos el himno? Hermana Esperanza, ¿qué himno es? 168 en los signarios. El rey que viene y cerca está. Él mismo dice que en la cruz murió. Así que juntos entonamos este canto y alabamos a nuestro Dios. El rey de reyes cerca está, él mismo milagro murió, a solo vivir esta vez, por los que rescató, cerca está. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy dejamos a nuestro hermano Carlos con nosotros.
Buenas noches, feliz sábado, hermanos. Que el Señor le bendiga a todos. Antes de empezar, vamos a orar para que el Señor nos acompañe. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche por haber permitido que estemos aquí nuevamente. Gracias por la vida y gracias por mantenernos, Señor, aquí con el ánimo, Señor, de adorarte. Queremos, Señor, que tu Espíritu nos acompañe en esta noche para hablar de este tema, Señor, ya que tu venida está pronto a llegar, Señor. Bendícenos a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica la encontramos en Levítico 16:10. Levítico 16:10. Y el tema de hoy se llama el milenio en el santuario. El milenio en el santuario. Y dice, pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que está en el día de la expiación, intercediendo por nuestros pecados. Yo voy a leer desde el versículo 5 hasta la lectura bíblica del versículo 10 del capítulo 16, y vamos a ver que el santuario nos muestra a nosotros ese tiempo del milenio que va a pasar después de su venida. En el versículo 5 de Levítico 16 dice, de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Aarón hará traer su becerro de la expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Aquí está hablando del día de la expiación. Entonces, en este día, el sumo sacerdote tomaba 3 machos cabríos, uno para la expiación de sus pecados y de su familia, y otro que era para la expiación del pueblo. Pero había otro macho cabrío que no se mataba, porque cuando el sacerdote terminaba su obra en el lugar santísimo, tenía que poner entonces la mano sobre este macho cabrío que estaba vivo, y era este macho cabrío iba a llevar todos los pecados que habían entrado al santuario, iba a caer sobre ese macho cabrío vivo e iba a ser enviado al desierto. Ahora vamos a leer el versículo 23, que nos va a decir, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Cuando el sumo sacerdote terminaba entonces de la expiación, tenía que salir del santuario y cambiarse las vestiduras sacerdotales. Vamos a ir al libro de Hebreo para que nosotros podamos ver entonces que, como la Biblia dice, Hebreos capítulo 9, y vamos a leer del versículo 23 al 26, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esos,
porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ya vimos que el sumo sacerdote tenía que buscar 3 corderos, pero había uno que era para el pecado de ellos. Pero aquí el libro de Hebreos nos dice que Jesús no tuvo que buscar un cordero para sus pecados, porque Jesús no tuvo pecado. Entonces, nos dice que Jesús ofreció su misma sangre, ¿verdad? Al Jesús ofrecer su misma sangre, entonces el macho cabrío, que era para perdonar los pecados de todo el pueblo, Cristo es ese cordero. Pero, ¿qué pasa con el macho cabrío que queda vivo? Ese macho cabrío no está en el cielo, ¿verdad? Vamos a ver entonces Levítico 23:30, vamos a volver allá. En el versículo 30, aquí nosotros vamos a ver algo que el Señor Jesucristo, que el Señor mandó al pueblo. Y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a la persona en medio de su pueblo. En el 29 dice, toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo. El versículo 29, toda persona que no ayunara en el día de la expiación, dice aquí que iba a ser eliminada de su pueblo. Ahora, si Cristo está en el lugar santísimo haciendo la purificación del santuario, nosotros debemos estar en ayuno, ¿verdad? Pero recordemos que nosotros leímos en Hebreo que las cosas que se hacían allá eran símbolos de las cosas celestiales. Ahora vamos a ir a Isaías 58. Isaías 58 y vamos a ver qué dice Dios que era el ayuno que quería que el pueblo hiciera. Isaías 58, del 5 al 7, dice, ¿es este el ayuno que yo escogí, que de día aflijas al hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas de cenizas? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Ahora el Señor va a decir cuál es el ayuno que él quería que el pueblo hiciera. El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. El apóstol Pablo dice que nosotros, cada uno somos miembros, ¿verdad?, de un cuerpo. Y el cuerpo tiene muchos miembros. Entonces, si el Señor me da como miembro de la iglesia un don, vamos a suponer que me da el don de la predicación, que yo, ¿verdad? Pero hay otros que tienen el don de la oración. Hay otros que tienen el don del servicio. Todos formamos un cuerpo, o sea que cada uno en la iglesia tiene un don que Dios le da. Y ese don, en el ayuno, cada miembro debe tener su parte. El cuerpo tiene un hígado, tiene un riñón, y cada uno hace su trabajo individualmente. Entonces, nosotros vimos que en el himno, el Señor, el Rey viene ya, ¿verdad? Vamos a ver entonces, vamos a ver todos estos símbolos que nosotros vimos ahora en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entra con el cordero, y vamos a ir a Apocalipsis 15 ahora, Apocalipsis 15, y vamos a leer el versículo del 5 al 8. Apocalipsis 15, del 5 al 8 dice, después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron de los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino, limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor
del pecho con cinto de oro. Entonces, en el versículo 8 dice, y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí se está abriendo, dice, una puerta en el santuario celestial. Y aquí lo que está pasando es que el Señor Jesucristo ha terminado su obra de purificación del santuario. Cuando el Señor Jesús sale de aquí, recordemos que dice que Aarón, cuando terminaba su servicio, tenía que cambiarse la vestimenta, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús sale de aquí, tiene también que cambiarse la vestimenta, ¿verdad? Se tiene que cambiar la vestidura, y cuando el Señor sale, debe pasar entonces un evento que aquí dice que cuando se llena de humo, ya el Señor Jesucristo no está entonces intercediendo más por los pecados, ¿verdad? Ya la purificación del santuario acabó, y entonces ahora van a caer, salen los ángeles con las 7 plagas. Cuando Jesús sale de interceder del lugar santísimo, entonces lo que vienen son las 7 postreras plagas. Vamos a ver entonces cuando Jesús sale de ahí, cómo entonces tiene el Señor Jesús que venir vestido. Y vamos a ir a Apocalipsis 19 y vamos a leer el versículo 16. Apocalipsis 19, versículo 16 dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el Señor Jesús, su vestimenta sumo sacerdotal, al salir del lugar santísimo, entonces se debe vestir de rey para venir a buscar a su pueblo, ¿sí o no? Ahora, ya sabemos, ¿verdad? Ahora, como Cristo en este momento está en el lugar santísimo, vamos a ver qué nos dice Él cuando Él venga, cómo debió encontrarnos a cada uno de nosotros. Y vamos a ir a Mateo 25. Mateo 25, el versículo 31 hasta el 46. Vamos a encontrar el milenio, pero para que llegue el milenio deben pasar algunas cosas. Mateo 25 y el versículo 31 al 46. Recordemos que Dios dijo en Isaías cuál era el ayuno, ¿verdad? Ahora miren que Jesús expresa ese ayuno que dice Isaías, cómo lo menciona Jesús aquí. En el versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Quiénes se sientan en el trono? Los reyes, ¿verdad? Y serán reunidas delante de él, ¿quién? Todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, ¿quién dice? El rey. El rey dirá a lo de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre. Ese es el ayuno que dice Isaías, que Dios dice que en el día de expiación el pueblo tenía que ayunar. Y el que no ayunara, ¿qué iba a hacer? Iba a ser eliminada del pueblo. Entonces, Jesús dice aquí, este es el ayuno. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos haciendo hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Y ahí sigue hablando el Señor. Entonces, mientras Él está en el santuario, nosotros debemos estar haciendo esto, ¿verdad? Cuando Él venga, entonces, nos encontró haciendo eso. Pero miren lo que dice, que el que no ayunara en ese día iba a ser eliminado de su pueblo. Entonces, en el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Entonces, el que no ayunó, mientras el Señor está intercediendo allá, es eliminado del pueblo. Entonces, estamos en el tiempo
de la purificación del santuario. Ahora, ¿qué va a pasar entonces cuando el Señor Jesucristo aparezca después de su salida del santuario? Según el Tesalonicense, capítulo 1, y voy a leer el versículo del 7 al 9. Dice, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, con llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo venga, va a dar la retribución a los que no conocieron, ¿verdad? Va a pagar a cada uno conforme sean sus obras. Entonces, hay algo muy importante en el capítulo 2 del mismo libro de Tesalonicense, que dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí nos dice que nosotros, hasta que el Señor Jesucristo no va a venir, y no dice hasta, sino no va a venir sin que aparezca la apostasía y sin que aparezca el hombre de pecado. Pero, ¿por qué yo traigo este contexto de la venida del Señor, donde yo voy a hablar del milenio que se expresa en el santuario? Porque nosotros hemos escuchado muchas veces que Cristo vino espiritualmente en X años. Otro, que algunos ya Jesús se lo llevó y que otros no. Pero si Jesús, nos dice el apóstol, que cuando ascendió al cielo fue a ministrar en el santuario, Él no puede venir a llevarse a alguien sin haber terminado su obra de santuario. Tiene primero que terminar la obra del santuario, así como hacía el sacerdote, que durante todo el año la persona iban entrando sus pecados al santuario, y hasta que no se hiciera la expiación, el sumo sacerdote no ponía ninguno de los pecados sobre el macho cabrío, que era para Azazel. Entonces, Jesús, mientras no termine su servicio en el lugar santísimo, no puede haber venido. Tiene primero que terminar su servicio allá para poder venir y venir como rey. Y entonces pagar a cada uno según sea su obra. Ahora, en el versículo de 2 Tesalonicenses, el 8 hasta el 12, nos dice, y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, ¿qué va a pasar con este hombre de pecado que se hace pasar por Dios? Dice el Señor aquí, que va a ser destruido con el espíritu de su boca. Solamente a él va a ser destruido con el espíritu de la boca del Señor, con el resplandor de su venida. Solamente él va a ser destruido. Es una pregunta. Vamos a ver entonces cómo vio Jeremías la tierra cuando el Señor Jesucristo vino. Y vamos a ir a Jeremías 4, Jeremías 4. Y vamos a ver cómo Jeremías entonces vio la tierra después que el Señor Jesucristo vino. Jeremías 4, del 23 al 27. Jeremías 4, del 23 al 27. Es muy importante saber esto porque vamos a ver quién representa el macho cabrío. 4, del 23, dice, miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y los cielos y no había luz en ellos. Miré a los montes y vi que temblaban y todos los collados fueron destruidos.
Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová. ¿Delante de qué? Del ardor de su ira. O sea, aquí está hablando de cuando el Señor Jesucristo viene, queda la tierra, ¿cómo va a quedar? Desordenada y vacía, lo que quiere decir que no solamente el hombre de pecado, ese impío que va a venir, va a ser destruido, no solamente él, porque Apocalipsis 19 nos dice quiénes más van a ser destruidos cuando el Señor Jesucristo venga. Apocalipsis 19, el versículo 13, miren lo que dice Apocalipsis 19, el 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Ese es Jesús, ¿verdad? 19:13, y dice: los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Vimos en Tesalonicense que de su boca mataba al impío con la espada que salía de su boca, dice al impío, pero aquí dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, no solamente al impío, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en el versículo 21 del mismo capítulo 19 dice: los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. También vamos a ver ahora, lo que pasaba con el macho cabrío vivo después que Aarón salía del santuario. Entonces ahora vamos a ver, ya vimos que el Señor Jesucristo, nosotros debemos estar ayudando, y ya vimos cómo que debemos ayudar, ¿verdad? Ahora el Señor Jesucristo, cuando sale del santuario, vimos que se debe vestir, cambiar sus ropas sacerdotales para ponerse ropas de rey. Ahora, vamos a ver qué tenía que hacer con el macho cabrío cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo. Y vamos a ir a Levítico nuevamente, Levítico 16, y vamos a leer 20, 21 y 22. Ya vimos que Jesús en el lugar santísimo está purificando el santuario. Cuando él sale, viene como rey a buscarnos y a destruir al impío, a todo impío, y a juzgar a las naciones. Ahora, cuando Aarón salía, ¿qué pasaba? Vamos a ver entonces que Jesús, como es un símbolo, cuando sale, ¿qué debe pasar? Vamos a ver el símbolo en el santuario terrenal y después lo vamos a ver en el celestial. Dice, en el versículo 20, dice: cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. ¿A dónde tenía que mandar el macho cabrío después que se terminaba? Al desierto. Pero, ¿cómo está el desierto? Dice aquí: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras. Eso es lo que vimos cuando Jesús sale. Pero a este desierto, dice la palabra de Dios, que es tierra inhabitada. A tierra inhabitada. ¿Por qué este macho cabrío, cuando se acababa el día de la expiación, era enviado al desierto, una zona inhabitada? Es un símbolo, ¿verdad?, de lo que va a pasar cuando Jesús salga y venga. Ahora vamos a verlo, vamos a ver ese momento en Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20 vimos ahora que había un hombre destinado para llevar el macho cabrío al desierto, a zona inhabitada. No vive gente en el desierto. Ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis 20 del 1 al 3. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, el macho cabrío, donde todos los pecados eran puestos, después que el Señor, ¿verdad?, salía del lugar santísimo, eran puestos sobre Azazel. Ese macho cabrío representaba para Azazel. Entonces, ¿a quién representaba Azazel? A Satanás. Entonces, Azazel representa a Satanás, y dice aquí que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Lo que quiere decir que Satanás, cuando el Señor Jesucristo venga y con el espíritu de su boca elimine al impío, al hombre de pecado, juzga a las naciones y todos los demás murieron, entonces no es como va a quedar la tierra, como dice Jeremías, que vio la tierra desordenada y vacía, igualito como el macho cabrío enviado al desierto en zona inhabitada. No había gente, el macho cabrío era enviado al desierto. Entonces Satanás enviado a la tierra ¿cómo? Es atado sin persona también, porque es un símbolo. Lo que pasaba en el santuario terrenal ahora debe pasar con el santuario celestial. Entonces ya vemos aquí que por qué Satanás está atado por 1000 años, porque no tiene a quien engañar. Por eso es que dice entonces que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. Y vimos que en el versículo 15 del capítulo 19 dice que cuando él venga va a herir con ella a las naciones. O sea, son destruidas. Entonces Satanás, ¿a quién va a engañar si no hay persona? A nadie va a engañar. No va a engañar a nadie. Hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué Satanás va a ser desatado por un poco de tiempo? ¿Qué va a pasar en esos 1000 años? En esos 1000 años ya nos fuimos. Nosotros encontramos que después de la fiesta que se celebraba del día de la expiación, seguía otra fiesta, y era la fiesta de los tabernáculos. Esta nosotros la encontramos en Levítico 23, pero esa fiesta es para celebrar la victoria. Ahora vamos a celebrar, cuando Jesús venga, vamos a celebrar en el cielo. ¿Y qué va a pasar durante esos 1000 años con todo lo que el Señor se llevó allá? Bueno, dice el Apocalipsis 20, el versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces nosotros en el cielo vamos a reinar 1000 años, pero dice aquí que nosotros nos vamos a sentar a juzgar. Ahora en esos 1000 años, ustedes me están viendo predicando aquí a mí hoy, pero el hermano Ariel está allá y no me ve. ¿Y dónde está el hermano Carlos? No me ve y me está buscando y no me ve. Sí, el hermano Carlos predicaba ayer y no me ve allá. En estos 1000 años, dice aquí que se sentaron los que tenían facultad de juzgar. Entonces, en esos 1000 años, todo aquel que usted conoció, ahora usted allá, si no lo ve, usted debe preguntar, ¿y dónde está fulano? Porque usted ahora va a juzgar allá a los que se perdieron. Va a saber por qué se perdieron. ¿Cuál es la razón de que fulano se perdió? Bueno, mira, él en la iglesia era un buen predicador. Él hacía esto, pero por allí hacía otra cosa. Pero ustedes no saben lo que yo hago por allá. Pero allá en los libros, cuando son abiertos, allá el Señor va ¿a qué? Exacto. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:5. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4:5. En el 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones,
entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, no podemos juzgar nada. Ustedes no saben qué yo hago por ahí, pero el apóstol dice, no podemos juzgar nada hasta que el Señor venga, porque cuando Él venga, que estemos allá, es que vamos a juzgar entonces a los que se perdieron, los que no están allá. Entonces ahí van a saber por qué razón se perdieron ellos. Ahora, la razón por la que Satanás no puede engañar a las naciones, ya vimos que es porque no hay personas vivas. Ahora, dice Apocalipsis 25, porque vimos que va a ser suelto por un poco de tiempo. Apocalipsis, en el versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, la primera resurrección, ahí esta es la primera resurrección hablando de lo que habían resucitado y se fueron con Cristo. Entonces, ¿por qué Satanás dice que será suelto por poco tiempo? Porque ahora los otros muertos que habían muerto cuando Cristo vino, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cuando los 1000 años ya se hayan cumplido, ya nosotros estamos claros de todo el que se perdió. Se perdió el hermano fulano, se perdió fulano que le prediqué y nunca quiso aceptar al Señor. Ese no está aquí por eso. Entonces ya yo sé que él se perdió. Ahora, ¿qué va a pasar cuando entonces se cumplan los 1000 años? Dice aquí, en el versículo 13 del capítulo 20, el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte del Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, en la segunda resurrección, todos los perdidos resucitan y dice aquí que el mar entrega, el que se murió ahogado por allá, se lo comió un tiburón, eso van a salir. Eso van a salir. La muerte y el Hades representa el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos, y entonces dice aquí, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando ellos resucitan, ya nosotros sabemos el veredicto de ellos, pero ellos no saben por qué están perdidos. Ahora el Señor abre los libros y le muestra a ellos cuál es la razón por la que ellos no están en la santa ciudad. Ahora, cuando se abren, ellos resucitan, ¿por qué estamos aquí? Entonces ahí es cuando Satanás, cuando ellos resucitan, los vuelve a engañar y dice, nosotros debemos estar allá. Pero entonces ahora dice aquí, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y ahí se va a cumplir la palabra de que cuando ellos se enteren de que fueron engañados por Satanás, entonces se va a cumplir la palabra de que toda boca confesará que el Señor es, que Jesús es el Señor. Y se van a dar cuenta que están fuera de la ciudad porque fueron engañados y no quisieron aceptar la verdad. No quisieron aceptar la verdad. Y ya para el último versículo que voy a leer, para terminar, dice en Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 2, segundo de Tesalonicenses capítulo 2, y vamos a ver desde el versículo 9, porque ahorita leímos hasta el 8, pero vamos a ver que estas personas se fueron engañadas mucho porque quisieron, mucho porque no quisieron aceptar la verdad. Dice aquí, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué fue por qué se perdieron? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, mira lo que dice. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, muchas personas, usted le puede demostrar bíblicamente algo y no quieren aceptar lo que dice. Prefieren añadirle algo o quitarle algo a la palabra de Dios porque ese no es lo que yo creo. Entonces, cuando Cristo vino aquí, a veces
personas me dicen, no, mira, aquí hablan esto, de esta religión. Y yo le digo, bueno, si nosotros vamos a creer lo que alguien piensa de una religión, es un problema. Porque Jesús vino a hablar la verdad y no le creyeron. ¿Sí o no? Entonces, no siempre van a creer la verdad. Entonces, algo que llama la atención es que dice que toda la tierra adora a la bestia. Toda la tierra adoró a la bestia. Y solo hay un grupo que no la adora. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, hay un grupo que no adora a la bestia. ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que entonces adoran a la bestia? Los que no lo guardan. Entonces, el mensaje de hoy, hermanos, es para que nosotros pongamos en práctica el ayuno. El ayuno que nos dice, mientras el Señor está en la expiación del lugar santísimo. Si sus pecados no entran a ese santuario que está allá, su pecado no va a ser expiado allá arriba. No va a ser expiado porque no está allá. Entonces usted hoy debe tomar la decisión de borrar sus pecados. Y cuando usted lo confiesa y son borrados en el bautismo, entonces sus pecados entran al santuario celestial. Y allá entonces cuando Jesús ahora esté expiando, ese pecado que usted confesó lo va a poner en la cabeza cuando salga de ahí del macho cabrío que representa a Satanás. Pero si usted no lo confiesa y no entra allá, usted va a cargar con su pecado. Ese pecado que usted no confiesa allá no cae sobre la cabeza de Azazel. Ese pecado cae sobre usted. ¿Entiende o no? Entonces, nuestros pecados son lavados, limpiados por la sangre de Cristo, aceptando en el bautismo. Ahí son limpiados nuestros pecados y, como dice el apóstol Juan, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que entonces Él nos va a perdonar de nuestros pecados, pero nuestros pecados deben estar allá, no deben estar aquí, porque entonces va a caer sobre nosotros. Todos los días, perdón, Señor. Perdón, Señor. Entonces, en esta noche, el llamado es de que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo y le confesemos nuestro pecado a Él para que Él pueda expiar esos pecados y poder ponerlo sobre la cabeza del macho cabrío. Que el Señor le bendiga. Vamos a entonar el himno 165. Vamos a poner de pie todos juntos, por favor. Y ante todo queremos agradecer a nuestro hermano Carlos por la meditación de esta noche. Creo que fue bien clara, le entendimos, ¿verdad? Así que es importante, vale la pena venir el viernes a la iglesia porque aprendemos mucho, ¿verdad? Así que juntos cantamos entonces el 165, vendrá el Señor, nadie sabe la hora.
Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos a nosotros en tu palabra, Señor, este mensaje, el plan de salvación que tú hiciste en este santuario ilustrado, Señor, para que nosotros conozcamos tu voluntad. Gracias, Señor. Te pedimos que cada uno que estemos aquí, Señor, podamos reflexionar en nuestras acciones, que podamos pedir perdón, Señor, cada vez que te fallamos, para que nuestros pecados puedan entrar a ese lugar santísimo, para que cuando el Señor venga, pueda colocarlo en la cabeza de Satanás, para que Él pueda cargar con nuestros pecados y ser destruido, Señor, por ser el causante de ellos. Pero sí, Señor, aquí habemos personas que tal vez no hemos tomado la decisión, Señor, de aceptar la salvación que tú nos ofreces. Señor, tú conoces la necesidad y el problema y qué lo puede atar que no toma esa decisión. Pero hoy, Señor, hemos presentado este mensaje para que pueda entender que sus pecados deben entrar a ese santuario para que sea purificado. Queremos, Señor, que tú nos dé el ánimo y lo alientes también, Señor, para que tomen esa decisión. Y te lo pedimos, Señor, para que en tu pronta venida estemos preparados para esperarte con los brazos abiertos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.